Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, los alumnos de la Escuela Profesional de Historia de la Facultad de Ciencias Históricas Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el curso de Ecología y Conservación Ambiental, les presentaremos el informe número 5. El tema es Antes de que sea tarde. Los integrantes son Sano Fernández, Heidi Yesenia, que es la líder del grupo, Salazar Lima, Ruth Magali, Sonco Calcina Yacpiero, Fernández Ramírez, Casey Alex, Flores Vera Drais Stephanie, Cruz Huaracha Fabiola Milagros, Calatayud Paco Meldi Pilar y Quispe Canaza Elmer Fonsi. Nuestra introducción. El documento nos habla sobre el cambio climático y nos demuestra que es una realidad, a pesar que países como Estados Unidos no creen en la existencia de este, ya que ellos dependen del combustible fósil y las grandes empresas están dedicadas a estas actividades. Y ellos pretenden hacer ver a la sociedad que el cambio climático no existe. Hay países como en China que antes explotaban el uso del combustible fósil y que ahora usan energías renovables como la energía eólica y la energía solar. En el documento no solo nos muestra los efectos del calentamiento global y los países que lo producen, sino también muestran algunos países como ejemplo para seguir. Entre ellos tenemos a Alemania, en el que hay un 30% de posibilidades de que se reciba energía eólica o solar, no solo de compañías, sino también de sus ciudadanos. En Dinamarca se produce casi 100% de la electricidad que necesita del viento. Y el mejor ejemplo de todos es Suecia, que es el primer estado libre de consumo de combustibles fósiles. En el Acuerdo de París se establece un marco global para evitar un cambio climático peligroso, manteniendo el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados centígrados y prosiguiendo los esfuerzos para limitarlos a 1.5 grados centígrados. Los objetivos de nuestro grupo es determinar cómo el efecto invernadero está cambiando nuestro planeta. También determinar qué puede hacer para mejorar o poder reducir el efecto del cambio climático. Identificar cuáles son los factores que afectan al cambio climático. Determinar cuánto afecta la producción del petróleo sintético en Estados Unidos al calentamiento global. Identificar las acciones para así tomar conciencia sobre el efecto invernadero y cuánto es lo que nos está afectando actualmente y las consecuencias que van a vivir nuestras generaciones futuras. Los resultados. Antes que sea tarde es el nuevo documento de National Geographic Channel de los ganadores del Oscar Leonardo DiCaprio, Fisher Steve y Martin Scorsese, y en el que se explora los efectos del cambio climático alrededor del mundo. Y en el video comienza contando cómo surgió su interés y preocupación por el cuidado del medio ambiente. Cuando era apenas un niño, en la primera parte menciona lo siguiente: mis primeros recuerdos visuales son de este panel enmarcado arriba de mi cuna. Lo veía cada noche antes de dormir. Dicho cuadro se titula El jardín de las delicias, del pintor neerlandés Jerónimo Bosch, pintado cerca del año 1500. En el primer panel está Adán y Eva en el jardín del Edén, aves volando a la distancia, elefantes y jirafas, y mucha iconografía religiosa. En el segundo panel empieza a hacerse más interesante los pecados capitales. Empieza a fundirse en su forma de pintar la sobrepoblación, depredación y exceso. Y en el último, más angustioso para un niño, muestra un paisaje calcinado, retorcido y decadente, un paraíso que se había degradado y destruido. El hombre puede estar cambiando sin querer el clima del mundo,
por los desechos de la civilización, la combustión del carbono, petróleo y madera, y la liberación del dióxido de carbono a la atmósfera. Se ha detectado que el efecto invernadero está cambiando nuestro clima. Expone a los 3 primeros países con mayor emisión de dióxido de carbono. Y esos países son China, Estados Unidos e India. En el 2017, la emisión total de dióxido de carbono provenientes de la combustión de carburantes por millones de toneladas métricas en China fue de 9.257.90, en Estados Unidos de 4.761.30, en la India de 2.161.60. En el año 2017, la emisión de dióxido de carbono per cápita provenientes de la combustión de carburantes por toneladas métricas en China fue de 6.51, en Estados Unidos de 14.65 y en la India de 1.61. Los datos muestran que en el 2017 China superó a Estados Unidos y se convirtió en el mayor emisor de dióxido de carbono del planeta. Esta posición aún en la actualidad se mantiene. Sin embargo, tanto China como Estados Unidos, por sus intereses económicos y porque se limitarían sus objetivos de crecimiento económico, se oponían a estas políticas de reducción de estas emisiones. Sin embargo, en la actualidad, ellos ya asumieron compromisos con el medio ambiente. Cada año los procesos de industrialización en todo el mundo incrementan las emisiones de contaminación. En el 2010 se tuvieron niveles de CO2 que sumaron 30.528 millones de toneladas, siendo que en el año de 1971 había sido de 14.095 millones de toneladas, que informó el Organismo de Cooperación y Desarrollo Económico. Los países que más contribuyen con la generación de emisiones de contaminantes y que se relacionan al cambio climático son Estados Unidos y China. Los dos países están alcanzando por la comunidad internacional y se comprometen en esquemas de cooperación eficaz en el cuidado del medio ambiente. Por ello se muestra que la Tierra se creó en 1970 y ha sido un escenario de muchos acontecimientos medioambientales importantes, como la firma del Acuerdo de París en el 2016, que tiene como objetivo principal el limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados. Por ello, se crearon políticas de protección medioambientales, de control de los problemas industriales de combustibles fósiles y principalmente económicos sobre energía y clima, para determinar la devastación de los países, en la cual firmaron 40 líderes mundiales. Hoy, que por cualquier otra causa en la historia de la humanidad, debemos tomar conciencia colectiva y dar una esperanza de cambio para nuestras generaciones futuras sobre los impactos climáticos, y también debemos velar por la protección de los seres vivientes que apreciamos, para que así no se emitan más emisiones. Y también debemos innovar en la economía y formar una nueva historia. Discusión. ¿Qué es cambio climático? De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, este se entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Por otro lado, el papel intergubernamental de expertos sobre cambio climático lo define como cualquier cambio en el clima con el tiempo debido a la variabilidad natural
o como resultado de las actividades humanas. De un punto de vista meteorológico, el cambio climático es la alteración de las condiciones predominantes, los procesos externos tales como la variación de radiación solar, la variación de los parámetros orbitales de la Tierra y los movimientos de la corteza terrestre, la actividad volcánica de gran importancia en el cambio climático. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es la radiación infrarroja emitida por la superficie de la Tierra, por las nubes y por la propia atmósfera debido a los mismos gases. Y la atmósfera emite radiación en todas direcciones, incluida la descendente hacia la superficie de la Tierra. De este modo, los gases de efecto invernadero atrapan el calor en el sistema de la superficie de la troposfera. A eso se le llama efecto invernadero. La concentración de gases de efecto invernadero lleva a una mayor opacidad de la atmósfera y donde la radiación es de mayor temperatura y altitud. Esto genera forzamientos radioactivos y desequilibrio en la temperatura en la superficie de la troposfera. Y se le denomina el efecto invernadero acusado. La contaminación es la presencia de un agente físico, químico o biológico o de varios agentes en concentraciones que son o pueden ser nocivos para la salud, la seguridad o el bienestar de la población, perjudicando la vida vegetal y animal, el ambiente terrestre, las aguas continentales o marinas. Los agentes contaminantes comunes y cotidianos son desechos sólidos domésticos e industriales, fertilizantes, productos químicos, aguas negras, el monóxido de carbono, combustibles fósiles, entre otros. Pues la contaminación puede ser también radiactiva, térmica, acústica, lumínica y hasta visual. Consecuencias del cambio climático: el deshielo y aumento del nivel del mar. Y al mismo tiempo el calentamiento global hace que se derritan estas capas de hielo en los polos y en los glaciares, lo que produce inundaciones y por ello aumenta el nivel del mar, produce fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes e intensos. Las olas de calor, sequías, incendios, ciclones o inundaciones son cada vez más frecuentes. El cambio climático no explica el origen de este tipo de incendios, la emisión de gases de efecto invernadero, el aumento de temperaturas constituye una propagación y las aumenten y también les da un ambiente de propagación y virulencia para agentes contaminantes como los virus. Riesgo para la naturaleza. El cambio climático se está produciendo tan deprisa que muchas veces de plantas y animales tienen problemas para adaptarse. Varias especies terrestres, marítimas, han trasladado a otros hábitats corriendo el riesgo de su extinción y también que se pierdan estos ecosistemas, ¿no? Como es en los glaciares y los polos, por estos deshielamientos que será en un futuro si no tomamos las medidas previsorias y seguimos contaminando. Conclusiones. La primera conclusión que llegó el grupo es que la Tierra actúa como un convertidor de onda al recibir la radiación de alta energía y alta frecuencia del Sol, y así se transforma la mayor parte de ella en calor de baja energía y baja frecuencia, que irradia de vuelta al espacio. De esa manera la Tierra mantiene su equilibrio de temperatura, y esto se le denomina efecto invernadero, que viene siendo la mezcla adecuada que nos protege como seres humanos. El cambio climático es provocado por las emisiones de gases que perjudican a la atmósfera, provocan deshielos y desastres naturales incomparables, y aunque muchos políticos intentan
ridiculizar la existencia de cambios de la naturaleza, se están viviendo tiempos de incertidumbre y para contrarrestar se debe de tomar acciones. Cada año la atmósfera recibe la emisión del dióxido de carbono que provoca la contaminación ambiental y el efecto invernadero. Después de analizar sobre el cambio climático y el desinterés de una gran parte de la población al creer que esto es ficticio, la intromisión de los grandes empresarios y de los intereses económicos hace que esta tarea de conservación ambiental y protección natural, forestación a diario, la agricultura y la ganadería producen cambios climáticos y perjuicio en la agricultura. El petróleo es un gran problema que se puede contrarrestar con gobernadores responsables que ayudan a crear ciudades ecológicas. Eso demanda fuertes inversiones y el crear nuevas fuentes de energía que no contaminen es un gran reto. Todos nos debemos comprometer en proteger en el medio ambiente y utilizar energías renovables. El cambio climático causado por la contaminación se acerca de una manera acelerada y no sabemos nada al respecto. Esto será imparable y las consecuencias serían irreversibles. Debemos promover la concientización de las masas con cambios de hábitos radicales para el bajo consumo de carnes rojas y tenemos el poder para mover el gobierno y promover leyes de protección ambiental, promover el uso de la energía renovable, tanto eólica como solar. Los gobiernos deben tener como objetivos y comprometerse en el medio. Los gobiernos deben tener como objetivo y comprometerse con el medio ambiente y deben ser apoyados y exigidos por la población y no solo escuchar a las grandes empresas. Además deben ser apoyados en el acceso a la información. Los gobiernos deben tener un compromiso de protección ambiental con las empresas por el cambio para que las futuras generaciones puedan apreciar la naturaleza. Gracias.